Durante siglos creímos que la realidad estaba hecha de piezas cada vez más pequeñas. Primero fueron los objetos, luego las moléculas, después los átomos, más tarde descubrimos protones, neutrones, electrones y finalmente llegamos a partículas todavía más fundamentales, quarks, leptones y bosones. Pero aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Y si incluso esas partículas no fueran puntos sin tamaño? ¿Y si, en el fondo, la realidad estuviera hecha de algo todavía más profundo? Ahí entra una de las ideas más ambiciosas de la física moderna, la teoría de cuerdas. Según esta propuesta, las partículas fundamentales no serían puntos diminutos, sino cuerdas extremadamente pequeñas, tan increíblemente minúsculas que no podemos observarlas directamente con la tecnología actual. Estas cuerdas no estarían quietas, vibrarían. Y aquí viene lo más asombroso. Cada modo de vibración correspondería a una partícula distinta. Es decir, un electrón sería una cuerda vibrando de una manera, un quark la misma clase de entidad vibrando de otra, y quizá incluso las partículas que transmiten fuerzas surgirían también de distintos patrones de vibración. La idea recuerda un poco a un instrumento musical. En una guitarra, una cuerda puede producir distintas notas según cómo vibre. En la teoría de cuerdas, el universo entero funcionaría, en cierto sentido, como una inmensa estructura de vibraciones fundamentales. La materia, la energía y las fuerzas serían diferentes notas de una realidad más profunda. ¿Y por qué surgió esta teoría? Porque la física moderna tiene un gran problema sin resolver. Tenemos, por un lado, la relatividad general de Einstein, que describe muy bien la gravedad y el comportamiento del cosmos a gran escala. Planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros, expansión del universo. Y por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, que describe con enorme precisión el mundo microscópico, partículas, campos y probabilidades. Ambas teorías funcionan extraordinariamente bien en sus respectivos dominios. El problema es que cuando intentamos combinarlas en situaciones extremas, como el interior de un agujero negro o los primeros instantes del universo, aparecen contradicciones matemáticas. Es como si tuviéramos dos lenguajes brillantes, pero incompatibles entre sí en el punto más profundo de la realidad. La teoría de cuerdas nació en parte como un intento de unificar esos dos mundos. Su gran promesa es que podría ofrecer una descripción cuántica de la gravedad, y eso sería histórico, porque una de las mayores metas de la física es encontrar una teoría del todo, un marco capaz de explicar, dentro de una sola estructura coherente, todas las partículas, todas las fuerzas y toda la evolución del cosmos. En este contexto, la teoría de cuerdas resultó especialmente atractiva porque, de manera natural, una de sus vibraciones encaja con una partícula hipotética asociada a la gravedad, el gravitón. Eso hizo pensar a muchos físicos que tal vez estaban tocando algo real. Pero la teoría de cuerdas no se queda ahí. Para que sus ecuaciones funcionen, no basta con las dimensiones que conocemos. Nosotros vivimos en un universo que percibimos con 3 dimensiones espaciales y una temporal. Sin embargo, la teoría de cuerdas sugiere que podrían existir más dimensiones ocultas. No una o dos, sino varias dimensiones extra, enrolladas sobre sí mismas en escalas diminutas, invisibles para nuestra experiencia cotidiana. Imagina una manguera vista desde lejos. Desde cierta distancia parece una línea, pero si te acercas mucho, descubres que tiene una dimensión circular alrededor. Algo parecido podría ocurrir con el universo. Lo que percibimos como simple podría ocultar estructuras adicionales extremadamente pequeñas. Estas dimensiones extra no serían un detalle menor. Podrían determinar propiedades fundamentales de las partículas, de las fuerzas e incluso de las leyes físicas que observamos. Y aquí la teoría se vuelve todavía más extraña. Con el tiempo, los físicos descubrieron que no había una sola teoría de cuerdas, sino varias versiones distintas. Durante un tiempo eso parecía un problema, pero después apareció una idea aún más profunda. Quizá todas esas versiones fueran manifestaciones parciales de una teoría más amplia, llamada teoría M. Es decir, lo que parecía fragmentado quizá era solo una sombra de algo más unificado, como si distintas ventanas mostraran aspectos diferentes de una misma realidad oculta.
Además, la teoría de cuerdas introdujo otros objetos además de las cuerdas, las llamadas branas. Una brana es una estructura que puede tener más dimensiones que una cuerda. En algunas propuestas, nuestro propio universo podría ser una especie de brana inmensa flotando en una realidad de más dimensiones. Incluso se ha planteado que otros universos podrían existir en otras branas, muy cerca en un sentido profundo, pero completamente inaccesibles para nosotros en condiciones normales. Aquí la física roza ideas que parecen ciencia ficción, pero nacen de ecuaciones muy serias, no de simple fantasía. Ahora bien, que una teoría sea elegante no significa que sea correcta, y este es uno de los grandes debates. La teoría de cuerdas es matemáticamente sofisticada, poderosa y hermosa para muchos físicos, pero hasta hoy no ha sido confirmada experimentalmente. No hemos detectado cuerdas, no hemos observado directamente dimensiones extra, no hemos encontrado una prueba decisiva que obligue a aceptar esta teoría como descripción real del universo. Ese es su gran punto débil. Algunos científicos creen que es el mejor camino disponible hacia una unificación profunda. Otros piensan que se ha alejado demasiado de la comprobación experimental y que podría estar atrapada en una belleza matemática que todavía no conecta con la realidad observable. Y esa crítica es importante, porque la ciencia no solo necesita ideas brillantes, necesita contraste con los hechos. Aún así, incluso quienes dudan de la teoría de cuerdas reconocen algo. Ha generado herramientas matemáticas muy valiosas. Ha influido en campos como la física de partículas, la cosmología, los agujeros negros e incluso áreas de las matemáticas puras. En otras palabras, aunque no fuera la teoría final del universo, ya ha transformado nuestra manera de pensar. Y quizás eso también sea parte del camino del conocimiento. A veces una idea no triunfa por ser la respuesta definitiva, sino por obligarnos a formular mejores preguntas. Entonces, ¿qué es realmente la teoría de cuerdas? Es una posibilidad radical, una apuesta por la unidad, un intento de decir que, detrás de la enorme diversidad del cosmos, podría existir una estructura vibrante común. No partículas separadas, no fuerzas aisladas, sino una especie de música profunda de la realidad. Quizá el universo no esté construido con ladrillos últimos, sino con resonancias. Quizá lo que llamamos materia, energía, espacio y tiempo sean distintas expresiones de una arquitectura mucho más sutil. Y quizá, una vez más, la realidad sea más extraña, más elegante y más infinita de lo que imaginábamos. Porque cuanto más descendemos hacia lo fundamental, más descubrimos que lo último tal vez no sea una cosa, sino una vibración. Comenta y comparte tu opinión. No olvides suscribirte para más contenido infinito. Saludos infinitos.